Shalom, mis queridos hermanos, les saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Y también en su nombre le doy la bienvenida a este culto de adoración. Cumplir con el día del Señor y tener la comunión con Él a través del culto son grandes privilegios y por ende también grandes bendiciones. Por tanto, participemos a este culto con una actitud de agradecimiento y de atención y con una fe firme para que sea una hora especial, llena de bendición, sobre todo un encuentro magnífico con nuestro Señor Jesús. Antes de iniciar nuestro culto, vamos a compartir algunos anuncios. Primeramente, les sigo informando que el nivel de infección de COVID-19 continúa siendo muy grave, así que les pido oración, que cuidemos mucho y que no nos olvidemos las indicaciones para la prevención, cumplamos estrictamente. Y no nos olvidemos también a los que son más débiles, a nuestros mayores adultos en casa, no solamente en el sentido de aislarlos, sino que realmente cuidarlos. Necesita mucha atención de nosotros. Bueno, ya hay algunas disposiciones de gobierno que van abriendo, digamos, para los encuentros presenciales, pero como que las situaciones siguen, digamos, peligrosas, vamos a continuar con abstención de los encuentros presenciales. Pero algunos encuentros, algunos cultos, vamos a ir abriendo de a poco, así que les pido oraciones. Y para que podamos tener encuentro más libre, más prolongado, ahora contratamos el uso del programa Zoom para nuestra iglesia, así que avisen a la oficina el horario que quieran usar para que podamos sacar provecho de este programa. Sea los encuentros, reuniones, estudios bíblicos, inclusive cultos. Por este medio vamos a tratar de estar más juntos, unidos. También para fin de años, las asambleas, asamblea de oficiales, asamblea general, también haremos a través de Zoom. Y que la fecha y el horario vamos a estar avisando oportunamente. Los horarios de los cultos siguen iguales. Y el medio también seguimos iguales. Los domingos a las 10 de la mañana, no olviden que culto de los niños en castellano y en coreano. Y a las 11 horas culto general en idioma coreano y a las 15 horas como ahora en español de ustedes. Y los días miércoles 19 horas en coreano y castellano. Y cultos matutinos que son muy importantes. Es muy importante iniciar el día con un culto, escuchando la palabra y orando. 6:30 de la mañana, como que está todo grabado, así que está a disposición cualquier hora de ustedes, pero le propongo que puedan participar para las 6:30 horas. Y los horarios cultos de las células para mes de diciembre, el día 3 jueves para grupo 1, el día 4 viernes grupo 2, el día 10 jueves grupo 3, el día 11 grupo 4, el día 17 jueves grupo 5, el día 18 viernes grupo 6. Como ustedes verán, estamos tratando de determinar los cultos de las células. Vamos a tratar de terminar hasta el día 18 a fin de que podamos preparar para los cultos de la Navidad, fin de año y año nuevo. Y también solicitamos que cada sección y grupo puedan concluir el año y que informen por favor al consistorio. Por favor, que todas las reuniones sean en forma no presencial, solamente aquella muy necesaria nada más. También les aviso que el día 28, sábado, el 28 de la próxima semana, sábado, a las 3 de la tarde,
vamos a tener el culto de graduación de la escuela dominical. Seguramente estarán presentes los padres, los profesores y los chicos. No se va a hacer un culto abierto para todos por la razón que es muy obvia, pero sí vamos a grabar y vamos a compartir en el culto del domingo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar entonces nuestro culto de hoy, del domingo 22 de noviembre. Vamos a iniciar entonces con una oración. Vamos a orar. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Amén. Amantísimo Dios, nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por llamarnos en este horario del día tan especialmente consagrado para ti. Pero sin embargo, Señor, confesamos que venimos así como estábamos en el mundo, con las suciedades y faltas. Pero confiamos, Señor, y tenemos fe en la preciosa obra de nuestro Señor Jesús. Y por eso, con el corazón de arrepentimiento, te pedimos perdón, Señor, para ser limpiado, para ser santificado, a fin de que este culto sea digno de ti, Señor, y a la vez sea un momento de sanación y de consuelo, de fortalecimiento para todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Confesemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a adorar con una alabanza a nuestro maravilloso Dios. Sobre los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Por las calles, día a día en nuestras vidas, daremos nuestra alabanza, postrados a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno alabar a nuestro Dios. Qué bueno que Dios nos toque nuestros corazones. Bueno, ahora vamos a orar juntos. En representación de la congregación estará orando a nuestra hermana Natalie Cho. Oremos juntos. Dios amado, que nos acompañas día a día, te agradecemos por permitirnos otro día más para poder rendirnos ante ti. Señor, queremos que todas las oraciones y alabanzas que te estamos entregando en este momento puedan ser confesiones verdaderas de nuestra fe. En este momento nos arrepentimos, Señor, por las veces que consideramos otros asuntos más importantes antes que estar con vos. Señor, te pedimos perdón por todos esos momentos que, sabiendo que nos estás llamando, nos tapamos los oídos y nos hicimos los sordos, Señor. Desde ahora queremos estar más atentos a ti, Señor. Señor, estamos viviendo días donde cada vez hay más preocupaciones, hay más inseguridad y más oscuridad, Señor. Señor, ayúdanos para que aún en estos tiempos podamos aferrarnos cada vez más a ti, Señor, mantenernos firmes en tu palabra, en tus promesas, Señor, y en tu paz. Te agradecemos por cuidarnos día a día, Señor, y por llamarnos una vez más ante tu presencia. Señor, cuida de nuestra iglesia, Señor, por la salud, Señor, de cada uno de nosotros, por la fe de cada uno de nosotros, Señor, por todos nuestros familiares, Señor, y por este país, Señor. Te agradecemos una vez más por todas las bendiciones que nos das día a día. Señor, te amamos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Cho Natalie. Muchas gracias y que tu oración será realizada en el nombre de Jesucristo y vamos a tener muchos frutos por la gracia de nuestro maravilloso Dios. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Marcos capítulo 12, desde versículo 28 hasta el 34. Marcos 12, 28 al 34. Leemos juntos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad ha dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Bueno, estamos en una época muy difícil y que nos hace pensar mucho por una sociedad mejor o por una comunidad mejor. Porque hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. La pandemia que vino al mundo nos trajo muchos problemas, cuarentenas, medidas obligatorias. Trajo problema económico, político, sobre todo coartando nuestras libertades. Aunque reconocemos que hubo mucho avance de ciencia y tecnología, medicina inclusive, pero finalmente no sé si podemos decir que nuestra vida va mejorando.
el vivir día a día pareciera que estamos cada día peor. Sobre todo no hay una confianza, no hay líderes en que confiar. Cuando vemos las noticias, hay más malas noticias que las buenas. La noticia que ve y uno solamente trae desesperanza, hasta te da ira. Entonces uno va perdiendo la esperanza de que mejore las cosas. Entonces uno sueña, tal vez por un Mesías, por un Salvador, que venga un reino de milagro. Para los creyentes, por supuesto, siempre esperamos el reino de Dios. Pero la Biblia, nuestro Señor Jesús, habla claramente que el reino de Dios ya está entre nosotros. Jesús dijo, el reino de Dios, no diga que está aquí ni allá, sino que el reino de Dios está entre vosotros. Esto significa que cuando Jesucristo sea realmente nuestro Señor, nuestra cabeza, que ocupe en ese lugar de la cabeza, en el trono del mando, y que haya un obedecimiento de su pueblo, entonces realmente habrá el reino de Dios. Habrá gozo, paz, felicidad del reino de Dios. Aunque estando aún en esta tierra. Yo le bendigo a todos los que hoy están presentes en este culto, que se tenga entre nosotros, que pueda experimentar realmente el reino de Dios. El reino de Dios que ya está en los cielos. Nosotros decimos en nuestras oraciones de Padre Nuestro, decimos el reino de los cielos, que se venga a la tierra, que venga en nosotros. Que eso sea cierto en nuestra congregación, nuestra familia. Nosotros somos una familia. Realmente le bendigo en el nombre de Jesús, que reconozca la autoridad de Jesús y que obedezcamos su guía y que así disfrutemos de todas las bendiciones del reino de Dios. Amén. Aleluya. Bueno, volvamos a nuestro texto que leímos juntos. Jesús estaba encontrando en Jerusalén para cumplir su última misión de la cruz y justamente estaba en el templo entre las multitudes porque habían venido de todos lados para la fiesta de Pascua. Entonces Jesús en el templo entre las multitudes, él estaba predicando, enseñando, por supuesto, el evangelio de la salvación. Y en el medio de ello también se acercaban los líderes de los judíos, que son los sacerdotes, escribas, saduceos y fariseos. Pero estos líderes venían no para escuchar y ser enseñados por Jesús, sino para cuestionar a Jesús. Los sacerdotes le cuestionaron sobre la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y la última vez que vimos con el texto del libro de Marcos, nosotros hemos visto el cuestionamiento de los saduceos, diciéndole que una mujer que se había casado con los 7 hermanos y después de la muerte, cuando haya la resurrección, sería la esposa de quién, tratando de burlarse de Jesucristo sobre todo la doctrina de la resurrección. Pero Jesucristo responde con la sabiduría y la verdad. Y por eso cuando vemos en Lucas capítulo 20, versículo 40, donde dice, y no osaron preguntarle nada más. La respuesta de Jesucristo, diciéndole que el cuerpo resucitado no es el mismo cuerpo que nosotros tenemos en la tierra. Este cuerpo pecaminoso, sino que va a ser un cuerpo glorioso, que no va a depender de casamiento, sino vamos a estar en otra forma. Y que Dios no es Dios de los muertos, sino que Dios es de vivo. Eso le tapó la boca.
La autoridad espiritual y la sabiduría de Jesús lo superó ampliamente, le hizo callar. Y no termina la historia ahí, sino que Mateo capítulo 22, versículo 34 dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. La noticia del triunfo Jesús sobre los fariseos hizo feliz a los fariseos. Perdón, la noticia del triunfo de Jesús sobre saduceo hizo feliz a los fariseos, porque eran rivales, eran enemigos. La vergüenza que pasaron los saduceos, le puso contento a los fariseos. Entonces ellos se levantaron y vinieron junto a Jesús. Y según el texto que nosotros leímos hoy, Marcos capítulo 12, versículo 28, dice así: acercándose unos de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Aquí habla de escriba. Podemos suponer que se trata de un escriba que es del partido fariseo. También en el Evangelio testimonia que él es intérprete de la ley. Seguramente era estudioso de la ley, un rabino, y a la vez era escriba y también fariseo. Eso no es importante. Lo que sí que es que los fariseos, o sea escriba, o sea el estudioso de la ley, se pusieron contentos, vinieron junto a Jesús. Y la razón, en el texto que hemos leído juntos, dice que porque lo que dijo Jesús, para él estaba muy bien. Aquí denota algo que nosotros nos acostumbramos a ver tanto en el mundo: el grupismo. Cuando hay una posición de acuerdo a la mía, cuando hay un ataque a la que no estoy de acuerdo, entonces se trata de mi grupo. Uno se acerca. Mateo escribe que se juntaron, vinieron junto a Jesús. Aquí tenemos algo muy, muy importante que aprender. Quiero hacer una pregunta. ¿Les gusta la palabra de Jesús? ¿Le gusta estar con Jesucristo? ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús está de acuerdo a mi posición y a mi creencia. Porque está en contra de lo que no estoy de acuerdo. Porque Jesús de repente es algo que se identifica con mi ideal. Por eso querés que Jesús se someta y se alinee con mi grupo. Esa es la forma del mundo. La gente actúa de esta manera y es la cosmovisión del mundo. Pero sin embargo, esta no es la manera correcta de acercarse a la palabra de Jesús, mucho menos a Jesús. Sino que debe ser todo lo contrario. Uno debe gustarse de la palabra de Jesús. Uno tiene que acercar a Jesús no porque está de acuerdo con mi creencia, con mi posición y con mi experiencia. No porque Jesús critica todo lo que a mí no me gusta y estoy de acuerdo y se identifica con mi pensamiento. No, no es así. Sino que porque es la palabra de Jesús, porque es la palabra de Dios, porque es Jesús, aunque yo estoy de acuerdo o eso no importa, porque es de Jesús, yo me acerco a Jesús y me pongo la actitud de gustarme, obedecer a la palabra de Jesús. Así debe ser. El miércoles último, con el texto de Mateo capítulo 16, 15 al 18, estuvimos viendo cómo la iglesia, el cuerpo de Cristo,
se puede experimentar la gracia de Dios? ¿Cómo se puede experimentar la gracia de Dios? Se puede experimentar realmente de acuerdo a la voluntad y la guía de Dios. Y para poder especificar un poco eso, hemos visto un versículo que del texto que he mencionado, Mateo capítulo 16, 17, dice así: entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús de repente le pregunta a los discípulos, ¿qué dicen la gente de mí? Y ellos responden que Jesús es profeta, que Jesús es fulano, sultano. Entonces Jesús enseguida pregunta a los discípulos, ¿y ustedes qué creen que soy? Entonces Pedro se levanta, hace esa confesión tan famosa, Mateo 16, 16, donde dice, tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente. Entonces, el versículo 17 que hemos leído, Jesús le dice, bienaventurado, felicidades, bendiciones. Pero lo que vos estás confesando es por el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios es revelada por el poder de Dios y por tanto la palabra se debe aceptar y creer conforme a la voluntad y enseñanza de Dios, en este caso de Jesucristo. El ataque más frecuente y tenaz a la iglesia a lo largo de la historia, desde la primera iglesia de Jerusalén hasta hoy en día, más de 2000 años, es el ataque de la doctrina que predica la percepción de la palabra de Dios según el preconcepto y experiencia de la cosmovisión del hombre. En muchos casos de un líder carismático. Esta forma de recepcionar la palabra, cuando la palabra es de su agrado, está de acuerdo con lo que cree, entonces uno recibe de conformidad. Pero cuando no la es, comienza a torcer el contenido según su creencia. La corta, la saca, la añade, la confecciona y se convierte en su evangelio. Los fariseos y escribas estaban muy contentos con la palabra de Jesús y se acercaron a Jesús, pero no porque creía que Jesús era Cristo. Estaban contentos porque lo que dijo Jesús estaba de acuerdo con sus creencias. Es decir, la base de su felicidad y su contentamiento es su creencia, no Jesucristo. Estaban contentos porque Jesús apabulló a su rival, saduceos. Ese era el motivo. Pensaron que podía tal vez integrarle a Jesús, este joven carpintero, campesino que vino de allá de Galilea, someter bajo la autoridad de los fariseos, convertir uno más de ellos. No sé si esa era la intención, pero sí que estaban contentos y se acercaron. Por eso, mis queridos hermanos, cuando acerquemos a la palabra de Dios y la palabra de Dios me es contento, tenemos que revisar bien cuál es la motivación. Y Mateo capítulo 22, 35 dice así: uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. El escriba seguramente era maestro de la ley, intérprete de la ley, se acerca a Jesús, pero como dijimos, estaba contento, estaba de acuerdo, se acercó a Jesús, pero le somete a prueba a Jesús haciendo preguntas. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que pregunta? Versículo 28, hoy el texto, versículo 28, la parte de atrás dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Por supuesto, le prueba a Jesús ¿con qué? Con su orgulloso conocimiento de la ley.
Los judíos, especialmente los estudiosos de la ley, ellos dicen que manejan más o menos 365 leyes prohibitivas. No haga tal cosa, no haga tal cosa, no haga tal cosa. Son 365 leyes. Y después 248 leyes positivas, afirmativas, activamente obligatorias. Es decir, haga tal cosa, haga tal cosa. Son 248, así en total 613 leyes. Y los estudiosos y los rabinos estudian y la normatizan por detalle aplicable por cada ley. Buscan ordenar todas estas leyes en orden de prelación, de importancia. Y hoy, durante toda la historia de los judíos, hay escuelas y grupos que tienen su mayor importancia. Su primer mandamiento pone algunos grupos la circuncisión. Sobre la circuncisión está la importancia, y a partir de ahí están las normatizaciones y están la jerarquización y prelación de leyes. Otro en la ley de Sabbat, en la ley de descanso del último día. Otro en las leyes de holocaustos, etcétera, etcétera. Entonces ellos estaban acostumbrados al discutir del cuál es el primer mandamiento. Y viene a Jesús, enfrenta, porque le ve a Jesús como un joven campesino venido de Galilea y que justamente hizo algo bueno para ellos y le puso contento. Y seguramente quería imponer con su conocimiento y tratar de hacer integrar a su grupo. Entonces Jesús, ¿cómo responde? Jesús, utilizando ese conocimiento tan orgullosamente tienen los escribas de la escritura, él responde el contenido de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, donde dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que Jesús respondió en el versículo 29 y 30, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amará a Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aquí quiero traer un conocimiento para que le ayude a tener más conocimiento bíblico. El mismo episodio, Mateo, en su libro de Evangelio, escribe obviando el versículo 29 del Marcos. Marcos solamente menciona el Señor. Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y obvia la parte donde dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Saben por qué? Esta parte, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, se conoce como canción de Shema, porque oye en hebreo Shema. Los judíos hasta hoy en día, ellos se levantan en la primera hora cantando Shema, es decir, este versículo. Y termina el día cantando o recitando el Shema. Y Mateo, su evangelio, se escribió para los judíos, que los judíos conocen y están todos los días con este versículo. Entonces, obvia y directamente presenta el mandamiento más importante, que es amar sobre todas las cosas a Dios. Pero sin embargo, Marcos, el primer escritor del evangelio de Jesús, escribió para los hermanos de la iglesia de Roma, que Roma estaba bajo una feroz persecución.
en la época de Nerón. Entonces, los integrantes de la iglesia en Roma no es solamente judíos, sino que también había gentiles, sobre todo muchos romanos y los griegos también. Entonces, por supuesto que ellos no iban a saber este contenido de Shema. Por eso escribe completo de lo que Jesús dijo. Pero ¿por qué estoy trayendo a colación? Porque aquí encontramos una enseñanza magnífica de Dios. Jesús contesta que el primero de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y la fuerza. Pero antes menciona que Dios es nuestro único Señor. Aquí hay algo, acá hay una enseñanza, aquí hay un acento muy grande. ¿Qué significa ser nuestro único Señor? ¿Qué es ser el Señor? Se trata del ser de Dios, la identidad de Dios. Nuestro Dios que nosotros tenemos como Dios es un Dios Señor, es un Dios máximo, es un Dios creador, es un Dios soberano, es un Dios hacedor de todo, absoluto, el infinito, interminable. Muchas veces nuestra fe, de repente limitamos a nuestro Dios. Por falta de una creencia, de tener a nuestro Dios como el Señor infinito, el máximo, de repente no disfrutamos lo suficiente las bendiciones que Él nos ofrece. Y en segundo lugar, el ser Señor se puede ver desde el punto de vista de su poder. El poder de Dios, el Señor, tiene un poder supremo. Su inteligencia, su conocimiento, su justicia, su bien. Es el supremo, es el máximo, es el completo, es perfecto. Pero sin embargo, muchas veces vemos la civilización humana siempre discutió en contra de Dios. Cuando Dios declara su justicia, el hombre la discutió. Cuando Dios dice que esta es la sabiduría, el hombre siempre trató de protestar. Efesios capítulo 1, versículo 11 habla del propósito y designio de Dios. Que Dios tiene propósito y designio porque es un ser inteligente, un ser de la inteligencia infinita, omnisciente, y Él tiene un proyecto, un plan, un designio, y por eso Él dispensa con nosotros, Él actúa, Él está sobre nosotros, Él está actuando en nuestra historia y nos da providencia y nos guía hacia un fin. Y eso es lo máximo, ese es el mejor. Tenemos que tener una fe de así. Cuando encontramos con problemas, cuando encontramos algunas situaciones donde nosotros no nos gustamos tanto, comenzamos a protestar, comenzamos a quejar, así como el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el resultado de la queja? Tuvieron toda la gracia para cruzar el desierto para llegar a la tierra de Canaán, y por la queja, por la protesta, tuvieron que vagar durante 40 años, y esas generaciones no pudieron entrar, esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Y ahora ser el Señor también significa, desde el punto de vista función, Él es el dominio, Él es el dueño, Él es el propietario absoluto, indiscutible. Él es el dominio de mi ser, de nuestros seres, todos nosotros, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro sueño, nuestras posesiones, absolutamente todo. Él es el dueño propietario, pero no en el sentido como un tirano injusto, sino como un Abba
Padre de amor. Ese amor intenso, ese amor inagotable, ese amor perfecto, Él es dueño, Él es el Señor de nosotros. En ese sentido es la declaración de Jesús y esa es la fe que uno debe tener. La pregunta: ¿Israel amó a Dios o sigue amando a Dios con todo su corazón y alma y mente y fuerza? Sabemos la historia de los judíos. En toda la historia no lo fue así. Y en la época de Jesús tampoco fueron así. Y uno pregunta, ¿cómo puede afirmar así? Es porque no aceptaron, no creyeron a Jesús como Cristo. Por tanto, no le recibió como tal. Jesús vino en la tierra. Jesús estuvo en la tierra. Jesús trabajó en la tierra. Jesús sirvió todos sus ministerios conforme a la palabra de Dios. Palabra revelada de Dios. Toda la profecía. Si el pueblo de Israel amase a Dios realmente, hubieran visto la realización de la palabra de Dios y hubiera amado a Jesús y hubiera aceptado y creído a Jesús. Sin embargo, ellos rechazaron. Ellos estudiaban, ellos cumplían con todas las leyes y con todas las escrituras, se cumplía con los ritos. Y con todo eso aparentaba amar a Dios, pero en realidad ese amor no era para Dios, sino que era amor a sí mismo. Era un egoísmo nada más. Porque creían de esa manera iban a recibir las bendiciones, grandes sucesos, reinos que va a dominar el mundo. La promesa de las bendiciones, de la prosperidad. Esa era la motivación de aparentar amar a Dios. No creían realmente a Dios como su Dios único, máximo, soberano, domino y Padre. Ese era el problema. Mis queridos hermanos, el verdadero amor que habla la Biblia, es el don de Dios que da a los que creen en Dios como su único Dios. Es el regalo de Dios. En el Nuevo Testamento explica claramente que es un don unilateral de Dios soberano a los renacidos en Cristo. Habla como dones de Espíritu Santo. Sin esta fe, mis queridos hermanos, sin la fe de creer a Dios como único Señor, absoluto y máximo, infinito y el superior de todo, entonces no habrá don del amor. Y sin el don de amor de Dios, es imposible amar a Dios con el corazón y alma y mente y fuerza. Y Jesús continúa enseñando que el segundo es, versículo 31, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que cree a Dios como su único y máximo Dios y Padre, recibe el don de amor de Dios y ama a Dios sobre todas las cosas. Y además puede también amar a su prójimo como a sí mismo. Pero mis hermanos, la parte más interesante, la parte más importante viene ahora. En ese instante cae el fuego de la gracia de Dios en el corazón de aquel escriba engreído, intérprete de la ley. Cae la gracia irresistible de Dios en su corazón. Veamos cómo contesta el versículo 32 y 33. Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad ha dicho,
que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todo lo holocausto y sacrificio. Amén. Este hombre había dedicado toda su vida estudiando la ley, buscando la gracia de Dios. Con tantos esfuerzos, concentraciones, prácticas, para conocer más y más de la ley. Con tantas dedicaciones en los ritos, holocaustos, buenas obras, no podía sentir la presencia real de Dios. No tenía noción de lo que era el reino de Dios. Ahora, queriendo probar a este joven campesino, para él sin importancia, sin estudio, con su profundidad de la ley, queriendo tal vez imponerle a él un conocimiento para causar un fuerte impacto y respeto, queriendo tal vez hacerle integrar a este joven Galileo bajo la autoridad de los rabinos y fariseos, pero sin embargo, ¡pum!, recibe un fuerte impacto en su corazón y en su mente. ¿Y cómo se puede saber? En el versículo 34, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La famosa confesión de fe de Pedro, que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, fue por el poder de Dios. Aquí también la misma cosa. Jesús le felicita por haber respondido sabiamente, porque Dios le dio en su corazón, en su mente, para que pueda responder sabiamente. Y Jesús le felicita que el reino de Dios no está lejos de él. A pesar de que él es integrante de los más arrogantes y más hipócritas e inocuos, le llega la gracia, el regalo de la luz de Dios. Así como a nosotros nos llegó, ¡pum!, le llegó la presencia real de Dios, aún estando en la misma situación, en el mismo grupo, pero ahora la soberanía y reinado de Dios le llegó. Este escriba, este intérprete de la ley, cuando entendió que la fe completa, absoluta de creer y aceptar a Dios, y en este caso a Jesús como su máximo y único Señor y Salvador y Dios, se le abrió su cognición, se le abrió su recepción, se le alumbró la luz del que era antes inentendible, imposible de realizar, la ley de amar a Dios sobre toda la cosa, con todo el corazón, con todo el alma y mente y fuerza, y amar a los prójimos como a sí mismo. Mis queridos hermanos, realmente imposible con nuestra capacidad amar a Dios con todo el corazón y alma y mente y fuerza. Es imposible amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Intentamos, tenemos voluntad, queremos, intentamos y esforzamos. Nunca podremos llegar al esfuerzo de los rabinos y los fariseos. Pero ese camino no está bien, porque el camino correcto es tener la fe correcta en primer lugar. Tener primeramente, Jesús dijo, ¿qué dijo? Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto, nuestro Señor se va a encargar. Y al igual sentido, el texto de hoy nos dice que hay que creer y aceptar a Dios como el único máximo Señor, Abba, Padre del amor perfecto. Entonces llegará el don de amor de Dios. Y se abrirá la puerta del reino de Dios a nosotros, para que podamos amar a Dios, para que podamos amar entre nosotros a los
prójimos como a mí mismo. Es una enseñanza magnífica. Seguramente el Espíritu de Dios le estará tocando en sus corazones. Le estará diciendo para que acepte a Dios, acepte a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, en el sentido del máximo, indiscutible, absoluto, pero lleno de amor. Vamos a orar. Vamos a orar. Seguramente el Espíritu le está tocando. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias por esta comprensión, por esta cognición, por este toque espiritual que tú nos estás dando, Señor. Señor, pedimos sobre todas las cosas una fe firme. Este regalo grande que tú ya nos permitiste, Señor, queremos recibir. Abrimos nuestro corazón humildemente. Tómanos. Réinanos. Danos la fe de tenerte a ti como mi único Señor. Y que así, Señor, podamos amarte a ti más que toda la cosa. Después amar a nuestro prójimo. Y de esa manera, Señor, poder disfrutar de tu reino, aún estando aquí en la tierra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ofrendar, alabando a nuestro Dios. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti. Yo me dedico a ti, sí. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser. Y por siempre daré alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti. Yo me dedico a ti, sí. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser.
por siempre y siempre daré alabanzas a ti, a ti. Cristo eres el Salvador de mis vidas. Cristo eres el Salvador. Y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hacer la oración por las ofrendas. Nuestro Dios de perfecto amor y de gracia, te damos las gracias por darnos la enseñanza y el entendimiento a través de tu palabra y de la prédica. Tenemos la certeza de que Dios, que creemos, es el único Señor máximo, absoluto, pero Abba, Padre de amor. Y que esta fe es que nos da capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, el alma y mente y fuerza. Que nos da capacidad para amar a los prójimos. Por tanto, Señor, pedimos esta preciosa fe y la obediencia a la fe. Señor, hemos ofrendado de los frutos seleccionados para ti. Y bendice a todos los dadores. Bendice a la vida de todos los hermanos con suficiencia, para que no falte nada, Señor. Sé que hay oraciones con las ofrendas, que sean respondidas con tu gracia y consolación, solución y victoria, Señor. Y cuanto a estas ofrendas sean bien utilizadas para tu iglesia, para tu reino y para tu gloria, confiando totalmente en tu fiel amor y bondad, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos con una oración de bendición apostólica, que para todos los que estamos inclinando, con la decisión de creer que Dios es el único Señor, y por ella amar a Dios y mis prójimos, y de esta manera disfrutar del reino de Dios, y a nuestras familias y nuestros trabajos y nuestra iglesia de Jesucristo. Todos seamos ungidos con la infinita gracia de nuestro Señor Jesús, el amor eterno y perfecto de nuestro Dios Padre, y la presencia y la comunión plena del Espíritu Santo, desde ahora por los siglos de los siglos. Amén.